I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de inmunología. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la respuesta inflamatoria aguda, enfocándonos especialmente en lo que es la detección del patógeno. Entonces, déjenme ponerlos en contexto en primer lugar. Recordemos de los videos pasados que el sistema inmune se puede clasificar en dos grandes tipos de respuesta. Tenemos pues al sistema inmune innato, que es el que ya dijimos que está presente con la persona desde el día en que nace y es caracterizado por ser una respuesta inespecífica, es decir, es lo mismo para cualquier tipo de patógeno. Y tenemos al sistema inmune adaptativo, que este ya es algo que se desarrolla a lo largo de la vida del individuo conforme él se va exponiendo a diferentes patógenos en su vida, ¿ok? Ahora, lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el sistema inmune innato. Ya en el video anterior vimos lo que es la primera línea de defensa, que esta es una de las clasificaciones del sistema inmune innato. La primera línea de defensa que dijimos que son todas aquellas barreras biológicas que evitan la entrada del patógeno al organismo, como la escalera mucociliar, el epitelio o los comensales, que dijimos que son todo ese grupo de bacterias que compiten por nutrientes para evitar el crecimiento de bacterias patógenas. Eso ya lo vimos. Lo que nos vamos a enfocar en toda esta serie de videos que voy a estar subiendo es lo que es conocido como la segunda línea de defensa, que también se le puede decir simplemente la respuesta inflamatoria aguda, ¿ok? Esta es la respuesta inflamatoria aguda o la segunda línea de defensa. Entonces, con el simple nombre ustedes se pueden dar cuenta a qué me refiero con segunda línea de defensa. A ver, respuesta inflamatoria aguda. La segunda línea de defensa es aquel tipo de respuesta que se activa cuando la primera línea de defensa ha sido superada. Es lo que ocurre cuando el patógeno ha logrado atravesar todas aquellas barreras biológicas que evitan su entrada en primer lugar. Como por ejemplo, si yo me corto la piel, esto quiere decir que se va a... O sea, la barrera epitelial, que ya dijimos que es uno de los principales mecanismos para evitar la entrada de patógenos, eso significa que la barrera pues se rompe. Entonces el microorganismo puede entrar a mis tejidos y estando ahí pues es que entonces entra en juego la actividad de la segunda línea de defensa, porque esta es la que se encarga pues ahorita de erradicar al patógeno después de que éste ha logrado derribar pues la primera línea. Entonces, para manera de analogía, esto yo les dije en el video pasado, es como un edificio. Si tenemos dentro del edificio a un montón de policías, ¿okay? Cuando el ladrón ha logrado cruzar las puertas del edificio, es en este momento que los policías que están allá adentro van a darse cuenta que hay un ladrón. Entonces ahí ellos van a empezar a actuar. Esto es análogo a la segunda línea de defensa. La primera línea de defensa serían las paredes del edificio y los candados, ¿ok? Muy bien, entonces espero que ya los haya puesto en contexto. Ahora, pues, ¿qué es la respuesta inflamatoria aguda? Ya se los he dicho. Vamos a apuntar aquí su definición. La respuesta inflamatoria aguda es todo aquel conjunto de, vamos a poner, de respuestas fisiológicas, ¿ok? Todo aquel conjunto de respuestas fisiológicas que aparecen una vez que el patógeno ha cruzado la primera línea de defensa. Entonces, son todo aquel conjunto de respuestas fisiológicas que aparecen cuando el patógeno cruza la primera línea de defensa, cuando se cruza la primera línea de defensa. Muy bien. Ahora, esta respuesta inflamatoria aguda se le pueden estudiar varias fases, perdón. ¿Ok? Vamos a estudiar cada una de estas fases a lo largo de estos videos. En especial nos vamos a enfocar hoy en la primera, que es pues la detección del patógeno. O sea, lo primero que debemos nosotros de estudiar es cómo hace la segunda línea de defensa para detectar al patógeno, cómo se da cuenta que hay algo extraño en el tejido. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy, porque ¿de qué me sirve que se active todo lo demás si yo ni siquiera he detectado el patógeno, ni siquiera voy a saber que hay algo malo? Entonces, en primer lugar, no voy a poder activar todas estas respuestas fisiológicas y en segundo lugar, no voy a saber cuál es el patógeno y por ende no voy a poder eliminarlo. Entonces es por este motivo que se debe de tener algún mecanismo que permita la identificación del patógeno, y eso es lo que vamos a estudiar hoy en este video. Después, en el próximo vamos a ver lo que son todo lo que es la liberación de los mediadores de inflamación, ¿okay? Con muchísimo detalle. Vamos a ver después la activación endotelial, después la respuesta de fase aguda, ¿okay? Después vamos a tener un video muy detallado acerca del sistema del complemento. Creo que lo voy a dividir en 3 partes por cada vía.
¿ok? Y después vamos a tener uno de extravasación leucocitaria y por último lugar vamos a tener un video de la fagocitosis. Entonces vean, la respuesta inflamatoria aguda es algo que se deben de tomar el tiempo de estudiarla porque es compleja, la verdad, trae un montón de pasos, entonces le tienen que dedicar tiempo. Entonces voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo explicando esto, empezando pues con la detección del patógeno. Entonces vámonos aquí abajo para explicar esto. Entonces en primer lugar vamos a ponernos en contexto. Muy bien, pues imagínense que estoy en la cocina preparándome mi almuerzo, una carnita asada, y por accidente me corto la mano con el cuchillo. Entonces a través de esa cortada podrá entrar un cierto número de microorganismos a mi cuerpo. ¿Okay? Vamos a usar el ejemplo de una bacteria. Entonces, para poder comprender cómo hará nuestra segunda línea de defensa para detectar al patógeno, primero debemos de estudiar al patógeno, debemos de entender cuáles son sus componentes. ¿Ok? Entonces, para esto, imagínense aquí les tengo una bacteria, la que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, si nosotros estudiamos esta bacteria, pues esta tendrá expresadas ciertas moléculas. ¿Ok? Para usar el ejemplo clásico que todos los libros utilizan, vamos a suponer que esto es el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, la endotoxina, ¿ok? Entonces, básicamente, estas son moléculas que ninguna de nuestras células en su sano juicio expresaría. Son moléculas que jamás en la vida estarían presentes en las membranas de nuestras células. ¿Ok? Y cómo nos referimos en conjunto a todas estas moléculas, no solamente me estoy refiriendo en este caso al lipopolisacárido. Pueden ustedes considerar cualquier molécula que estará presente en una bacteria o en cualquier otro tipo de patógeno, la cual jamás en la vida estaría presente en nuestras células. ¿Ok? Nos referimos a estas como PAMPs. ¿Ok? Pero esto en realidad es por sus siglas en inglés, que quiere decir Pathogen Associated Molecular Pattern. Pero en español esto quiere decir patrones moleculares asociados al patógeno, ¿ok? Y pues, ¿cómo definiríamos esto? Un PAMP sería todo aquel conjunto de moléculas expresadas por un patógeno, todo aquel conjunto de moléculas expresadas por un patógeno. Les he puesto el ejemplo clásico que todos los libros ponen, que es el lipopolisacárido, pero entiendan que este concepto de PAMPs en realidad abarca a todas las moléculas que están expresadas, ¿ok? Entonces, conjunto de moléculas expresadas por un patógeno. Entonces, fíjense bien cómo ya les estoy dando ciertas pistas. Les estoy diciendo que si estas moléculas son únicamente expresadas por patógenos, esto quiere decir que nuestro sistema inmune, nuestra segunda línea de defensa, debe tener algún tipo de receptor que detecte estos PAMPs, ¿ok? Eso se los voy a explicar más adelante. Ahorita les quiero introducir otro concepto que es muy importante, que es el de DAMPs. Esto nuevamente es por sus siglas en inglés, que quiere decir Damage Associated Molecular Patterns, que en español se traduce a patrones moleculares asociados al daño, ¿ok? Y pues, como ustedes podrían deducir, estas son aquellas moléculas que al estar presentes van a indicar que hay algún tipo de daño, ¿ok? Entonces, miren aquí. Tenemos en este caso aquí en amarillo una célula humana, la que ustedes quieran. Dentro de las células humanas, si ustedes ya llevaron sus clases de bioquímica, sabrán que hay ATP, que es la moneda energética, ¿ok? El ATP debería de estar siempre adentro de la célula. Cuando existe daño tisular, cuando hay algún factor externo que ocasiona pues, la muerte de alguna célula, esto significa que el ATP que estaba dentro de esta célula va a poder salirse. Esto podrá ser detectado por la segunda línea de defensa y esto le va a indicar que hay algún daño, porque esto significa que algún tipo de célula está muriendo y por ende el ATP que estaba dentro de esta célula está siendo liberado al espacio extracelular. Entonces vean, estas son las dos maneras en las que la segunda línea de defensa puede darse cuenta que existe algún daño. En primer lugar, pues por los PAMPs, que son aquellas moléculas expresadas por el patógeno, y en segundo lugar los DAMPs, que son, vamos a poner aquí su definición, son todas aquellas moléculas, a ver, ¿cómo vamos a definir esto? Podríamos decir que son aquellas moléculas cuya presencia en el líquido extracelular resulta infrecuente, ¿ok? Cuya presencia en el
en el espacio extracelular, vamos a poner espacio extracelular, resulta infrecuente, y que más que nada estas moléculas deben de estar contenidas dentro de la célula, ¿ok? Y que al estar presentes en el espacio extracelular indican que ha habido algún tipo de daño, muerte celular, ¿ok? Bien, espero que esté quedando claro esto. Entonces ya entendemos qué es PAMPs y ya entendemos qué son DAMPs. Ahora lo que quiero estudiar es cuáles son todas esas células, cuáles son todo ese grupo de células que detectan a los patógenos, ¿ok? ¿Cuál es el componente de la segunda línea de defensa encargado de detectar a los PAMPs y a los DAMPs? Pues esto recibe el nombre de células centinela. Tenemos tres tipos, ¿ok? Pero en primer lugar quiero que definan el concepto de célula centinela. Una célula centinela pues abarca a todo aquel conjunto de células encargadas de detectar la presencia de un patógeno, ¿ok? Voy a pausar el video para escribir su definición para no tardarme tanto. Muy bien, pues aquí ya les he apuntado la definición. Entonces, las células centinela son todo aquel conjunto de células que están encargadas de detectar la presencia de un patógeno, ¿ok? Existen tres ejemplos, tres tipos de células centinela. En primer lugar tenemos a las células dendríticas. ¿Y por qué se les dice así? Porque si ustedes ven su estructura se parece mucho a las dendritas de una neurona, ¿okay? Aquí les he dibujado una célula dendrítica, pero pues no lo confundan con una neurona, porque una neurona tendría aquí el axón saliendo hacia allá. Después tenemos en segundo lugar a los mastocitos, ¿okay? Los vamos a estudiar con mucho detalle, ahorita solo se los estoy mencionando para que los identifiquen. Y en tercer lugar aquí tenemos a los que se conocen como los macrófagos residentes. ¿Por qué se les dice macrófagos residentes? Porque básicamente nosotros tenemos en el torrente sanguíneo unas células que se llaman monocitos. Y estos monocitos cuando salen de la sangre y se van hacia los tejidos se pasan a llamar macrófagos. Pero nosotros de por sí ya vamos a tener algunos macrófagos en el tejido. Y a estos se les dice macrófagos residentes porque residen en ese tejido. ¿Ok? Nada más para que lo entiendan. Bien, entonces ahora que ya sabemos qué son las células centinela, ahora sí ya podemos estudiar cómo hacen para detectar al patógeno. Yo ya les he mencionado que tenemos a los PAMPs y a los DAMPs, que son moléculas que indican la presencia de un patógeno y de un daño, respectivamente. Entonces, debemos de tener receptores en las células centinela que sean sensibles a estas moléculas, que puedan detectarlas. Y estos se les dice los PRRS, ¿ok? Que por sus siglas en inglés es Pattern Recognition Receptor, pero en español quiere decir receptores de reconocimiento de patrón, ¿ok? Entonces, vamos a definir esto pues como todo aquel conjunto de receptores, vamos a poner todo aquel conjunto de receptores que detectan moléculas asociadas con patógeno, así como con señales de peligro. A ver, voy a pausar el video para no tardarme. Pues muy bien, ahí les he apuntado la definición. Entonces, vamos a recapitular todo lo que hemos visto hasta este momento. Entonces dijimos que yo me corté la mano en la cocina con un cuchillo por accidente y a través de esa cortada entraron una gran cantidad de microorganismos a mi cuerpo. Pusimos el ejemplo de una bacteria. Dijimos que esta bacteria en su membrana tiene expresada a diferentes moléculas y estas moléculas nos referimos en conjunto a todas ellas bajo el nombre de PAMPs, ¿ok? Después dijimos que esta bacteria podría ocasionar algún tipo de daño tisular, algún tipo de muerte celular de nuestras células y por ende se podrían liberar ciertas moléculas que no deberían de estar presentes en el líquido extracelular como es el ATP y estas eran las DAMPs, ¿ok? Después dijimos que deben haber algún tipo de células que sean capaces de detectar a estas dos cosas, a los PAMPs y a los DAMPs. Y estas eran las llamadas células centinela, que dijimos que hay tres tipos, que están las células dendríticas, los mastocitos y los macrófagos residentes. Ahora, lo último que les mencioné es que expresado en la membrana de estas células centinela vamos a tener aquí al receptor de reconocimiento de patrón, ¿ok? Y pues como el nombre lo indica, estos son receptores que reconocen patrones, como los patrones asociados a daño y los patrones asociados a un patógeno, los PAMPs y los DAMPs. Vean qué sencillo. Entonces aquí les he dibujado el PRR, el receptor de reconocimiento de patrón en azul. Y pues entonces técnicamente aquí llegará pues ese PAMP o ese DAMP, se va a unir acá
con el receptor. Y una vez se une, esta célula centinela va a decir, hey, esto está mal, esto no debería de estar por aquí. Vamos a avisarle al resto del cuerpo que aquí hay un patógeno. Y eso ya lo vamos a ver en la próxima parte de este video, que son los mediadores de la inflamación. Pero bueno, entonces les voy a poner el ejemplo clásico que les dije que todos los libros ponen, que es el del lipopolisacárido. Entonces, aquí en amarillo tenemos una célula humana, aquí en verde está la bacteria con su PAMP, que en este caso pues es el LPS, se le abrevia así lipopolisacárido, que también se le puede decir endotoxina. Si ya llevaron microbiología sabrán de lo que estoy hablando, que esto está presente en las bacterias gram negativas. Después, aquí en azul, ¿qué creen que es esto? Pues si está en una célula humana, esto quiere decir que este es el receptor de reconocimiento de patrón, es el PRR. Bien, entonces, en el caso del lipopolisacárido, el PRR que funciona es uno que se conoce como el receptor tipo TOL4. Vamos a ponerles aquí el ejemplo, nada más para que puedan visualizar esto de mejor manera, para que no solamente se queden con el hecho de que, sí, hay PAMPs, hay DAMs y ya está otro, para que sepan que en realidad sí hay ejemplos y que lo puedan visualizar con mayor facilidad. Está el receptor tipo TOL4. Bien. Y pues por último les quiero dar una analogía para que de verdad este concepto quede bien clavado ahí en el cerebro de ustedes. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos otra vez la analogía del edificio. Dentro del edificio tenemos un policía y afuera tenemos un ladrón. En este caso el ladrón sería el patógeno, el policía sería la célula centinela y el edificio y sus puertas y sus candados sería la primera línea de defensa. Entonces, cuando este ladrón entra al edificio, es decir, cuando este ladrón cruza la primera línea de defensa, que en este caso sería lo mismo que yo me corte la mano, eso remeda el hecho de cruzar la primera línea de defensa, pues este ladrón va a estar dentro del edificio. Y aquí nuestra célula centinela, es decir, el policía, va a decir, hey, esto no debería de estar por aquí, este brother no es alguien que debería de estar dentro del edificio, es un ladrón. Entonces se da cuenta, suponiendo que sus ojos son el receptor de reconocimiento de patrón, y pues en este caso el ladrón es el PAMP, una vez entra, es detectado por el policía, entonces así se da cuenta que esto está mal. Y una vez se da cuenta, ya vamos a ver en la siguiente lección cómo hace para avisarle al resto del cuerpo que hay algo malo. Entonces, espero que les haya servido este video. Les pido un like, les pido que se suscriban y que dejen un comentario si les ha servido. Bien, entonces nos veremos en el próximo video y chao, chao. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.